movido están algunas regiones en el país. Bueno, y una de las protagonistas de esta movida semana ha sido precisamente la vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz. El jueves ella renunció junto con Carlos Brus y Ana María Choquehuanca a la bancada de Peruanos por el Cambio y explicó sus razones. ¿No es cierto? Ese mismo día, el primer Salvador de Solar ha calificado la renuncia de oportunismo articulado, lo mismo que el ministro de Justicia, y ni qué decir del comunicado de la bancada. Mercedes Arauz está con nosotros. Vicepresidenta, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Bien, palabras duras, ¿no es cierto? En el caso de que, entiendo que ustedes además han sido amigos con el primer ministro, ¿no? Oportunista, articulado, y para no quedarnos en adjetivos, lo que dice es que escogieron el momento preciso, apenas pocas horas antes del cierre de creación de comisiones, para que ustedes presentaran la renuncia. Esto me parece bastante desagradable, para decirlo menos. Yo no le digo al Premier cuándo va a renunciar, ¿no? O sea, esa es una oportunidad que es una decisión frente a problemas que teníamos dentro de la bancada. Y yo creo que hace rato que estábamos manifestando, desde el primer día que yo me enteré de la propuesta del presidente, yo he salido a la prensa y no he cambiado mi posición. He sido bien clara diciendo lo que pensaba de los temas, sobre el tema del adelanto de elecciones, porque yo he dicho que nosotros fuimos elegidos por un mandato de 5 años, tal como lo manda la Constitución, y por lo tanto, tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben permanecer hasta esa fecha. Digamos, era público el malestar que usted sentía desde el 28 de julio, ¿no? Pero a lo que imagino se refiere puntualmente el primer ministro y también el comunicado y el ministro Ceballos, es que la posibilidad de dejar sin bancada, precisamente, a la bancada oficial, y además que perdían con eso la Comisión de Economía. No, no es cierto. O sea, el tema, hace rato habíamos tenido dificultades internas muy grandes, estaban hablando en nuestro nombre, personas que no afirmaban cosas que nosotros no habíamos consensuado. Entonces, si no hay consenso, no puede un vocero salir a decir cosas que no hay consenso, ¿no? Y además, bueno, no nos dejaban trabajar, había varias cosas de desacuerdos que ya se habían vuelto insostenibles. No era un plan para dejar sin bancada, porque finalmente bancadas que lo apoyan hay, ¿no? O sea, está la izquierda, está los liberales, hay varias bancadas que lo apoyan, digamos, en su mirada, ustedes ¿no? también sentían que la bancada oficial tampoco eran, ¿no? No o sea, tanto, digamos, la percepción de la prensa por lo menos era que la bancada liberal y otras eran un poco más cercanas que ustedes mismos. O sea, a nosotros no se nos informó de esta decisión del presidente. ¿Cree que la liberal es el 28 de julio, ¿no? Y hemos sido bastante consecuentes con el Ejecutivo apoyando. Nadie puede negar, porque han visto las imágenes, cómo he trabajado yo para apoyar los temas de la reforma de política, ¿no? Las fotos de los abrazos con Marisa Glave y otros congresistas, hasta Aramayo, en fin, para lograr el tema de alternancia y paridad, han sido claves, porque yo he estado trabajando con eso. Entonces no pueden decir que no han tenido el apoyo, que nosotros hemos estado fuera. Pero siempre nos sacaron de costado, ¿no? O sea, sí, poniéndome en los zapatos del primer ministro, se refiere al timing no solamente respecto a que faltando pocas horas para el tema de las comisiones y que se queden sin bancada, ¿no? Y que pudieran haber tenido poco espacio para arreglar, como finalmente lo hicimos, si es que eso se llama arreglo, ¿no? Pero también decía él, y lo escuchaba, decía, en momentos además que desde Fuerza Popular pareciera pues que hubieran gritos de guerra con la designación de la señora Arimborgo, que continúe Bartra, o sea, eso. ¿Por qué, dice, nuestra vicepresidenta nos abandona en un momento como este? Yo no lo he abandonado. O sea, si han visto todas mis declaraciones posteriores, además, a mi renuncia, yo he seguido diciendo que voy a seguir apoyando al presidente. Lo que sí le digo es que yo quiero proponer que nosotros cumplamos con nuestro mandato y que sí articulemos realmente en un espacio de diálogo, que caminemos con certeza hacia el Bicentenario y que cumplamos la Constitución. Que cumplamos la Constitución y el mandato constitucional que teníamos. Eso es una posición que siempre he puesto desde el principio. O sea, nosotros tenemos, como digo, un mandato constitucional que cumplir, y solo con el diálogo real, efectivo, no con reunioncitas particulares con bancadas, sino con un diálogo articulado, se puede plantear una agenda seria hacia el Bicentenario, que resuelva y complete la reforma política y la reforma judicial, además de las propuestas de competitividad y productividad que ha traído el presidente en su discurso, ¿no? Otra declaración también del primer ministro ha sido, si hubiera sido presidenta de la Comisión de Economía, ¿se hubiera ido? Eso es
Ya. Me parece un poquito bajo el comentario y sí me fui porque podía haberme dado a otra bancada, no es el tema. Aquí estoy trabajando, las otras bancadas me han dado cupos y estoy en las diferentes bancadas, Claro, en las pero diferentes sí es una especie comisiones. de poner énfasis en que ese fue el verdadero problema. Y entiendo que también se ha manejado como esa información de manera así off the record, de que es por eso que usted ha renunciado. Hace rato que estaba harta de que todo el tiempo hablaran en mi nombre y sancionaran mi palabra. Yo tengo dignidad y había llegado un momento que tenía que respetarse mi libertad de opinar, que es una opinión que no la cambio. Yo tengo un montón de defectos, pero lo que sí soy es coherente con mis discursos en todo y caso, mi palabra. que le hayan dicho, por eso digo, desde todos los oportunista, articulado, no se abandonas en un momento difícil, el momento en que lo haces, y además lo has hecho porque te gusta la economía. O sea, de gente con la que usted ha estado trabajando hasta hace poco, Durante ¿cómo lo los toma? últimos ¿Cómo 3 se años. siente? Estoy herida, por supuesto, y dolida, pero bueno, pues vamos a entenderlo, ¿no? Pero cuando es a mi persona no me importa, pero han afectado a otras personas, entonces ahí sí ya me preocupa más, ¿no? ¿Va a mantener el despacho que tiene usted en Palacio de Gobierno como vicepresidenta de la República? Yo entendería que sí, ¿no? Pero lamentablemente el día viernes han ocurrido eventos que yo nunca hubiera esperado. Por ejemplo, el despido intempestivo y no justificado de mi asesor de prensa, el hostigamiento a mi secretaria, el sacar a unos muchachos que eran... o sea, la dejan sin personal. Me dejan sin personal, ¿no? Entonces yo espero que sea ¿Cuántas personas simplemente... tenía usted en su equipo de vicepresidencia? Tiene que haber una, Sí, ¿no? Más, éramos 3 personas, eran 3 personas... ¿Y las 3 han sido 3 retiradas? personas más 2 soldaditos que son de la casa militar, ¿no? 2 soldaditos que han sido afectados. Uno de ellos que va a tener que dejar de estudiar porque lo mandaron de vuelta al cuartel. Es muy triste, ¿no? Porque son personas que han trabajado, yo creo que esa es la parte débil, ¿no? Y despidos arbitrarios significan también no cumplir contratos, ¿no? Y no cumplir contratos es justamente, es otra vez una señal de ¿cómo se llama? De inseguridad jurídica. Pero usted ese gesto, ¿cómo lo califica? Yo no sé de quién viene. Pienso que debe ser un voluntarioso dentro de la oficina que se permite tomar una decisión así. Puede tener tanto que es un voluntarioso que decide despedir Yo no creo, al espero que no sea el personal, presidente. al equipo de la vicepresidenta de la República, que tiene además el derecho a tener una oficina dentro del Palacio. Sí, porque está dentro del ROF, está dentro del Por presupuesto eso. asignado. No sé, espero que sea solamente alguien con mala fe, de repente equivocada, ¿no? Y estoy segura que el presidente no debe haber dado la orden porque sería lamentable, ¿no? Bueno, junto a todos esos detalles también existe la sensación en un determinado sector que en verdad usted ya podría haber conversado con las otras fuerzas opositoras y lo que estáis esperando, pues ya, finalmente, presidenta de la República del país. De Que ninguna no manera. dejaría de ser un sueño y una aspiración legítima, ¿no? Sí, pero no es eso lo que yo estoy proponiendo. Siempre he propuesto, y además vuelvo a decir, soy consecuente con lo que digo, ni la vacancia, que además en esta oportunidad no tiene ninguna justificación, ni O sea, no la apoyaría encierro. en este momento Pero, con claro, esto, con lo que se está diciendo contra el partido es absurdo, aprista, ¿no? que el Es tema de Tía absurdo. María, no, que eso no es lo absurdo, apoyaría no hay usted. justificación alguna, ¿no? Yo siempre he hablado de que estas vacancias son dañinas, hacen daño, uso y mal uso, tanto de la vacancia como el tema del cierre del Congreso, con los temas de la confianza. No se debe mal usar eso, no se debe usar frívolamente. La idea de la política es sentarse a dialogar y encontrar soluciones, aun cuando hay diferencias. Uno puede tener diferencias muy grandes y nosotros hemos criticado, yo he sido las principales críticas del fujimorismo por no haber aprendido a cambiar esa situación, en vez de dialogar. No estoy de acuerdo con la gente que han puesto en la lista, ellas mismas me dicen, no ganó la lista que tú querías, ¿no? Ciertamente hubiera preferido una lista más moderada que se sentara a dialogar. Pero bueno, así son las cosas en la política y uno tiene que empezar y intentar, aunque sean diferencias fuertes, sentarse a dialogar y encontrar salidas conjuntas. Claro, eso también me gustaría tocarlo más adelante respecto a esa posición suya, ¿no? Pero, nuevamente, insistiendo en el tema de la vicepresidencia. Entonces, a raíz de eso es que se plantea la pregunta, bueno, si no le interesa la presidencia de la República, en todo caso, bajo la figura de una vacancia y menos bajo una denuncia como se quiere hacer en el caso de Tía María, ¿por qué no renunciar entonces a ese cargo? ¿Por qué habría de renunciar? Yo he sido electa, pero dicho ese paso, yo votaría en contra de la vacancia. Ajá. Porque me parece que está mal, pues vuelvo a decir que eso sería hacer una vacancia otra vez injustificada. Porque vuelvo a decir que lo que pasó anterior también estaba justificada, sería esperar para que el juicio y los análisis fueran hechos después del mandato del presidente Kuczynski, no ahora, ¿no? Entonces, sigo siendo consecuente como he sido la vez anterior y ahora, ¿no?
En el caso del presidente Kuczynski, usted participaba del Consejo de Ministros, incluso antes de ser primer ministro, y también el señor Vizcarra. ¿Por qué? Porque de acuerdo también a la norma pueden participar. No están obligados, ni tienen que ser no obligatoriamente invitados, pero damos por hecho que, dadas las circunstancias, usted ya no participaría. No, yo no he participado durante todo el gobierno del señor Martín Vizcarra, más que una sola vez que fue una invitación casual, ¿no? Pero en general nunca me ha invitado y sí fue una decisión del presidente Kuczynski que yo participe, así como el presidente Vizcarra, en los consejos de ministros, interveníamos, participábamos, dábamos nuestra opinión, obviamente no teníamos voto, ¿no? Entonces, usted señala esta posición, yo apuesto por el consenso, yo apuesto por el diálogo. No parece ser la posición de Palacio de Gobierno o en todo caso el Ejecutivo. Entonces, ¿ya no quería usted también seguir en todo caso apoyando ese tipo de actitudes? Yo creo que es un error el pensar así. Es más, yo pienso que el señor presidente del Consejo de Ministros ese es su trabajo, la coordinación intergubernamental, o sea, en diferentes niveles de gobierno, y ahí queda evidencia que no lo hizo bien, porque los casos de conflictos están debajo de su mandato, ¿no? ¿Tía María? Tía María, por supuesto, toda la parte de conflictos, hay una oficina de conflictos en PCM, ¿no? Y esa es la parte que uno ve de la prevención de conflictos. Y bueno, expuso al presidente a una situación. En una conversación. Claro, en una conversación que no debió haber sucedido, ¿no? Y lo reconoció el propio ministro Ceballos, de que sí existió ese error, ¿no? Entonces no es cosa que yo lo diga, sino que eso es responsabilidad de la PCM, por supuesto. Y también es su deber la coordinación entre diferentes poderes del Estado y la búsqueda de los consensos. Puede ser difícil, pero es política, y eso es lo que hace un político. Por eso, pero si no es lo que se está advirtiendo, bueno, entonces, ¿cuál es su posición? ¿Pasa al lado de críticos del presidente Vizcarra? Yo voy a seguir defendiendo la Constitución, ¿ok? Yo sigo creyendo en que uno debe... ¿Por qué defiendo la Constitución? Porque adelanto de... No está en riesgo en la Constitución. En este caso ese pedido sí genera un riesgo. ¿Por qué? Pedir adelanto, por mucho que parezca muy generoso, adelanto de elecciones, significa cambiar las reglas del juego por el deseo de un presidente. Muy bien, lo puede desear, pero eso significa que mañana otro presidente puede decir, ya, yo soy popular, y entonces extiendo mi plazo. Entonces le damos inestabilidad a nuestro país. Hay una inestabilidad que da, cualquier cosa puede pasar. ¿Quién va a confiar en un país inestable que puede parecerse a Venezuela cuando cambian constituciones y pasan esas cosas, ¿no? Entonces uno tiene que esperar tener constituciones que sean, los países, las repúblicas serias, tienen constituciones que duran mucho tiempo y que son estables. Sí se pueden hacer mejoras, enmiendas, correcciones. Por ejemplo, la reforma política tenía todo el sentido. Pero esto es cambiar plazos simplemente porque a mí se me ocurrió. Creo que eso es un grave error. ¿Y la economía? Y en el caso de la economía, usted ha sido ministra de Economía. Sí, claro. Y de hecho yo apoyo al ministro Oliva en las reformas que quiere plantear para mejorar la competitividad. Y uno hay que seguir trabajando, pero también tiene que darle señales, y no solamente a la gran empresa, también a la pequeña empresa, de que su trabajo es estable, de que se puede confiar de que no le van a cambiar las reglas de juego porque a alguien se le ocurrió. Y eso es bien importante, o sea, que al trabajador no lo van a despedir arbitrariamente, porque hay leyes. Y sobre todo que los jóvenes puedan pensar que cuando terminen sus carreras van a encontrar puestos de trabajo, porque eso es lo que está empezando a preocupar y ya bastante en nuestro país. Y puestos de trabajo que sean seguros, que no esté pues cambiándolo porque fue de manera crecimiento mucho, ¿no? Claro. En lo personal, me gusta entrar al tema personal porque siempre dejó claro, incluso momentos posteriores a su renuncia, que ustedes eran amigos. Primero con Salvador de Solar. ¿Esa amistad ya se rompió? Bueno, tendremos que conversar porque a mí me pareció muy mal gusto lo que dijo, ¿no? Y ni modo, bueno, se conversará, porque yo no guardo rencores, honestamente a mí no me gusta ser rencorosa. Yo soy una persona que, entiendo tus motivos y paso la página. Entonces yo creo que vamos a tener que conversar, se basa también en la confianza, ¿no? Así es. O sea, digamos, usted no esperó ese tipo de respuesta después de su renuncia. Jamás. O sea, ha habido frases que se han pronunciado en los últimos días que la verdad han sido golpes bajos, pero bueno, vuelvo a decir, esos golpes bajos yo los perdono, porque a mí no me parecen que pueden ser errores de las personas, ¿no? ¿Y con el presidente Vizcarra? Bueno, digamos, fueron muy cercanos. Muy cercanos, y lamento que otra vez, o sea, esté usando estas herramientas que son dolorosas, ¿no? Pero bueno, nada, las personas son las personas, las amistades son las amistades, pero acá lo que importa es el Perú. A mí me interesa que mi país sea un país estable, un país que prometa futuro a los jóvenes, que nuestros hijos sientan la seguridad de que no tienen que irse a otro país
para conseguir trabajo, sino que pueden quedarse en el Perú a ser exitosos. Y eso es lo que creo que podemos hacer. Nadie está pidiendo sangre o fuego, lo que implica es asumir nuestra responsabilidad, ser gestores, que un primer ministro no dirija la gestión de su país, que está generando un problema serio, pero ¿no? sí siento, y siento también de las palabras suyas y respecto a lo que ha ocurrido con este retiro del personal, que ha sido prácticamente desalojada de la oficina de la vicepresidencia en Palacio. Espero ya que no no, tiene ¿no? razones para volver. Espero que no, porque es en una oficina donde yo atendía a varias personas, al público, a sectores que me pedían cita, y están abiertas mis agendas, son totalmente transparentes, ¿no? No ha faltado quien dijera que usted es una persona ambiciosa. Sí, algunos personajes dicen eso. Si tener ambición de que las cosas vayan bien en mi país es malo, bueno, pues, pero soy una persona, eso lo dice porque soy mujer además, porque un hombre ambicioso no se ve mal visto, ¿no? Pero si una mujer es ambiciosa, ya es una bruja, es una arpía. Otra vez la mirada sexista que yo rechazo ampliamente. Sí, yo tengo una ambición, la ambición de que mi país sea un país que llegue al bicentenario sin estos conflictos, que llegue al bicentenario con crecimiento económico y que sea posible realmente tener estabilidad para generar un futuro cierto a nuestros jóvenes. Claro. Y la renuncia no es una deslealtad en un momento como el que dice Salvador del Solar, estamos prácticamente en guerra con Fuerza Popular. A ver, deslealtad con el gobierno no es, vuelvo a insistir, yo me he ofrecido a seguir siendo puente. En el mismo momento, yo me he ofrecido a seguir buscando el diálogo. El que opine diferente no significa ser desleal. No entiendo. Y además, no entiendo cómo un primer ministro puede hablar de cuál es el momento oportuno de lo que hace un congresista. O sea, yo le tendría que decir a él cuándo puede renunciar. No, o cuándo puede renunciar a sus ministros. Yo no le puedo decir eso. Eso es una decisión del Ejecutivo. A quién pone, a quién saca. Eso no es mía decisión. Lo que yo sí puedo es hacer mi función como congresista. Y nadie debe meterse en las acciones y temas que yo tengo como congresista. No tengo mandato imperativo. Nadie me puede decir cómo votar. Y segundo, yo tengo la certeza que lo único que puedo hacer es trabajar para que el bien de mi país. ¿Les sorprendió que ustedes fueran reemplazados así en cuestión de minutos por Yesenia Ponce? No sé cómo fue la decisión, pero bueno, es un personaje que no es pues el más agradable, ¿no? Y que no representa nuestros ideales, al menos. O sea, si por reconstruir una bancada, las bancadas se puede haber hecho antes o después de la renuncia. Ya está renuncia. perdida con esto, ¿no? Cuando me dice los ideales de nosotros. Del momento que estábamos empezando el 2016, nosotros soñamos con gente digna, ¿no? No gente que tiene todos estos antecedentes de corrupción o de mentiras y cuentos que cuentan, ¿no? O sea, la verdad que es una persona que no representa ese ideal de trabajar por el país, por el bien del país, ¿no? Pero si, dado en las circunstancias, yo sé que es casos hipotéticos y los casos hipotéticos uno siempre tiene que verlos con cierta distancia, si se presentara por X razones la posibilidad, ¿usted se asumiría la presidencia de la República? Ay, mira, ese es un momento que no vale la pena ni discutirlo ahora. Yo creo que el Perú tiene que seguir adelante con el presidente. Que es hipotético, pero tampoco es tan lejano, claro, ¿no? pero yo preferiría que el presidente cumpla con su mandato. Yo lo acompañaría al 21, hasta el final, al 21. Eso es lo que yo creo. El presidente tiene que cumplir su mandato hasta el 2021, así como lo tiene que hacerla con el Congreso. Y sentarse a hacer una agenda de gobernabilidad para dejar el país sano en el Bicentenario. ¿Decepcionada de la política? No, he aprendido mucho en este tiempo. O sea, es difícil, ha sido muy dura, ha sido una etapa política que nunca la había visto. Yo he estado en otros gobiernos antes, en diferentes momentos, y esto ha sido ya exagerado. Lamentablemente creo que ha sido error, como lo dije, compartido tanto del lado del Ejecutivo como del Legislativo, porque estas distancias donde no nos hemos sentado seriamente a hablar, y más bien había estas guerras del lado del Legislativo, de vacancias o censuras a los ministros, y del otro lado esta imposición de normas, cuando la cuestión es conversarlo. La verdad que muchas de las normas que se presentaron eran muy buenas, pero había que discutirlas y trabajarlas con seriedad y con profundidad. Yo espero que podamos concluirlas. Pero hay equipo para eso. Siente que el presidente tiene el equipo, digamos. Estamos en un momento en el que, si bien es cierto, decíamos, sin partido y sin bancada, la bancada está salvada, pero digamos que está salvada de una manera que no queda todavía muy clara, ¿no? Pero partido claramente no hay, ministros, digamos, con peso propio, muy pocos, ¿no? Y incluso se habla de que en verdad el presidente en quienes realmente confía es en el equipo de Moqueguanos, la señora Miriam Morales, de quien vamos a hacer además un reportaje más adelante, y el señor Aguiar. ¿Solo con ese equipo se puede gobernar un país? No, yo pienso que es muy pocas personas, pero el responsable
de hacer el operador político del presidente es el primer ministro, y ese es su deber. ¿Y está cumpliendo a cabalidad su función? Yo he creído que esta búsqueda de diálogos que estaba haciendo son serias, ¿no? Pero los diálogos cuando dice solamente, pero cuando dice sí, diálogo, pero solamente se hacen lo que yo quiero. Entonces no es diálogo, pues. O sea, ahí hay un problema cuando dice, tiene que ser el 2020 sí o sí. Ahí hay un problema, porque no estás viendo las diferentes opciones que te están planteando los otros, el daño institucional que le hacemos al Perú cuando cambiamos una constitución al gusto del momento, de la crisis política, en vez de plantearnos cómo solucionar la crisis política de una forma más saludable, en vez de usar otras herramientas, le golpeamos a la estabilidad de la constitución que debe ser más permanente. Eso no es diálogo, pues. Claro, pero entonces ahí quien no está en verdad interesado en un diálogo es el presidente, y me entiendo que el primer ministro no lo está ayudando tampoco en eso. No, pues el primer ministro está diciendo, teniendo reuniones, plantea su posición, pero no es, y cuando les damos la otra posición escucha, pero no ve que esa posición es aceptable de los otros partidos. O sea, no hay una predisposición. No hay una predisposición a sentarse al dialogar y abrir la cancha, sentarse con varios partidos a la vez y hablar, oye, que nosotros nos comprometemos a parar la guerra, porque es buenísimo que pare la guerra, y nos sentamos por el bien del país a hacer una agenda mínima para que podamos tener, porque no tenemos que hacer mucha cosa, que podamos resolver estos temas. Reforma política, reforma judicial y avanzar en la agenda económica. Pero digamos, ¿no? la gente también, la sensación que tiene es que este problema es principalmente del Congreso de la República, bastante desacreditado, dicho sea de paso. Creo que en eso no queda la menor duda, que también ha habido pues un manejo del Congreso de parte de Fuerza Popular realmente nefasto, malísimo, pero hay pintas en varios lados que ya han aparecido, ¿no? Vizcarra, adelanto de elecciones, cierra el Congreso. Y usted es parte de ese Congreso. Sí, o sea, yo no me quiero aferrar a ninguna cosa. Tengo oportunidad de trabajar, regresar a la universidad, dictar clases, yo puedo hacer mi trabajo. Lo que yo digo no es aferrarse a un puesto, sino es resolver el conflicto político de la mejor manera. Y la mejor manera es haciendo política, que es dialogando y encontrando de repente la salida más adecuada que sea posible. Obviamente, si de repente por ese diálogo con todas las bancadas, conjuntamente, se logra y se llega a la conclusión de que lo mejor es irnos, yo asumo mi costo de haber pedido que sea hasta el 2021 y me sumo ese acuerdo, pero tiene que ser un acuerdo. En el 2000, cuando pasó lo de Paniagua, fue un acuerdo político entre varios y además grupos. con una mesa que también estaba Era ahí. Una mesa apoyada con Naciones Unidas, es. etcétera. Entonces, esto no está sucediendo así. Eso no es un diálogo, es una imposición. Así no se juega, pues. Ya, bueno, cuando dice usted es una imposición, tenemos claro de dónde, ¿no? Entonces, ya para concluir, respecto a unas encuestas que se han publicado ahí, bueno, el presidente ha bajado apenas 3 puntos, ¿no? Entonces, ¿siente que esa popularidad está en riesgo? Con los acontecimientos hemos visto, pues, que ya Beco, tía María, lo de Talara, ¿eso podría poner en riesgo? Eso es bastante peligroso. Yo creo que tiene que trabajarse mucho más fuerte la prevención de los conflictos. No sé qué está pasando porque no están trabajando la DINI, que también está en la PCM, y la gente de prevención de conflictos en estas situaciones. No puede ser. ¿Qué ha pasado con el equipo de prevención de conflictos? O sea, nosotros hemos estado con todos los problemas con el Congreso, en la época que me tocó ser primer ministra, pero no teníamos estos conflictos sociales explotando día a día, ¿no? Entonces podrían estar escapándoseles de las manos. Alguien ha desarmado los equipos, ¿no? Y bueno, y parte de la encuesta era que 73% señala que obviamente espera que el presidente Vizcarra continúe y que no asuma usted. Pero está bien, porque yo también pienso lo mismo. El que debe continuar su mandato es el señor presidente de la República, porque para eso asumió el mandato constitucional. Él continúa, porque después de la renuncia del presidente Kuczynski le tocaba a él. Entonces, que continúe pues el trabajo y que lo culmine. Bien. Muchísimas gracias por esa entrevista. Muchísimas gracias. Congresista, vicepresidenta, en fin. Vamos a ver en qué terminamos. Ahora sí, nosotros nos vamos a una brevísima pausa en el programa y más adelante lo que hemos venido anunciando. ¿Quién es Miriam Morales? ¿Puedo preguntarle eso antes de dar el pase? ¿Usted conoció a Miriam Morales? Sí. Tiene el peso, es la todopoderosa secretaria general. Mira, yo la general. conozco, ella fue en un tiempo, sobre todo en la época que la bancada volvió a retomar el diálogo con el presidente, en la época del señor Villanueva. Ella fue el lazo, el vínculo que teníamos con el presidente. Y eso está ¿no? bien, o sea, digamos, he visto el chat, tenemos un chat que aparece en el reportaje donde les dice, los espero aquí en Palacio y todo. Bueno, creo que ahí debería ser también, el presidente los espera, ¿no? Pero digamos, ¿es parte de su función esa coordinación con la bancada? Normalmente los secretarios generales hacen labores más administrativas. Sin embargo, no cuestionamos esto porque es una persona de confianza del presidente y, bueno,
significaba tener una persona que hiciera el vínculo nada más, ¿no? Para tener las reuniones con el presidente, ¿no? Bien, bueno, ya más adelante Muchas gracias. quienes nos están siguiendo podrán conocer exactamente de quién se trata. El brazo derecho, la persona que dicen más escucha el presidente de la República. Una pausa y regresamos con eso.